Bueno, digamos que hay varios factores que han influido. Hoy el dólar cerró a 187, pero me gustaría comenzar diciendo que tiene mucho que ver con situaciones, digamos, especulativas, situaciones que están vinculadas a la incertidumbre que genera el proceso electoral, periodo en el cual, bueno, algunos aprovechan para ver si eso les va a permitir hacer alguna diferencia. Recordemos que el dólar hoy cerró a 187, el dólar en el mercado marginal, que lo que refleja es básicamente, creo yo, por un lado que el dólar es un bien muy escaso en la Argentina, pero sobre todo que hay mucha incertidumbre y cierta desconfianza, y entonces, digamos, esto acelera esas compras. El Banco Central ha venido tratando de mantener tranquilo, digamos, entre comillas, el dólar, por ejemplo, el contado con liquidación, y eso le ha significado que ha tenido que vender reservas, ¿no es cierto? También los importadores, ante la incertidumbre de que eventualmente en el futuro pueda haber una modificación del tipo de cambio, anticipan todo lo que pueden sus compras y eso también presiona sobre el tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, yo diría que era esperable que en días previos a las elecciones ocurran este tipo de movimientos. Pero de todos modos recordemos que en octubre del año pasado el dólar llegó a estar a 195. Me Claro. refiero al dólar del mercado marginal, ¿no? Sí, quizás la O gente por sea allí que, tiene eso, doctor, por ahí la gente tiene esto porque también recuerde usted que en las pasos anteriores, cuando gana, si se quiere, en las pasos, Macri. no, Fernández, el dólar al lunes siguiente fue tremendo, creo que de 45 se fue a 65, es decir, Claro. quizás a lo mejor la gente previendo el lunes algún resultado se anticipa a comprar dólares Ah, o no. claro, las legislativas la ganó Macri, después, bueno, vinieron las presidenciales con Sí, sí, Alberto. no, en las presidenciales, en las claro, últimas Claro, pasos. claro, como dice Jiménez, cuando se hicieron las PASO, el resultado del gobierno en ese momento, que era el gobierno del ingeniero Macri, sufrió digamos, un revés muy duro y eso se tradujo inmediatamente en fluctuaciones y volatilidad en el mercado cambiario. Y hoy, aún no solamente el ciudadano común, el que no tiene tiempo para estar viendo qué hace con un peso que le sobra, porque en realidad su preocupación es ir todos los días al trabajo, en realidad los operadores también tienen presente el 2019. Es decir, dicen, bueno, ¿qué sucederá este domingo y qué consecuencias tendrá sobre el lunes? Allí yo diría las opiniones están divididas. Ustedes han visto que, por ejemplo, en el mercado de acciones, las acciones vinieron subiendo de manera importante, las acciones argentinas, porque están en el suelo, el valor en dólares, pero digo, todas estas son fluctuaciones propias de esa situación de incertidumbre. Y que esa situación de incertidumbre tiene que ver con que la mirada hacia el futuro, ya no del corto plazo, es una mirada con muchos interrogantes. Argentina tiene una tasa de inflación elevadísima, tenemos una situación en el sector externo realmente muy delicada. El gobierno yo supongo, se va a apresurar a tratar de cerrar algún acuerdo con el fondo, porque obviamente una economía en que la diferencia entre el dólar paralelo, digamos, y el dólar oficial se acerca al 90% y la inflación camina entre el 45 y el 50%, es una situación en la cual digamos, es imposible hacer el cálculo económico y eso tiene obviamente consecuencias muy graves sobre la performance macroeconómica de Argentina, ¿no? Alfredo, ¿cómo se pueden generar dólares pensando que la etapa más importante del agro ya pasó, ya se generó lo inherente a aquel sector? ¿Cómo puede la Argentina reactivarse en ese sentido? Y por otro lado, pensando en este cepo, ¿no? Para conseguir dólares en los espacios oficiales, que son los bancos, aquellos que pueden ahorrar un poquito más de esos 200, tienen dificultad efectivamente para comprarlo en el banco y muchísima facilidad para hacerlo en espacios ilegales, en espacios clandestinos. ¿Cómo se interpreta eso? Que tengan un cepo tan exigente y que por otro lado en el mercado negro, en las cuevas y demás, uno lo puede conseguir más fácil y la cantidad que uno desee. Bueno, eso tiene que ver con que el gobierno, ¿qué le preocupa al gobierno? Al gobierno le preocupa cuál es el estado de las reservas internacionales del Banco Central. Y en realidad el dólar paralelo, las operaciones esas no le afectan directamente, influyen, pero no le afecta directamente Bien. las reservas. Entonces el banco lo que trata es de controlar con regulaciones, con restricciones, la Comisión de Valores
poniendo restricciones adicionales a las operaciones de contado con liquidación, digamos, pero y Argentina, la pregunta, Jimena, decir, bueno, ¿y cómo conseguimos más dólares? Bueno, hay una sola forma de conseguir dólares. Puede haber hechos excepcionales, como fue los 4.300 millones de dólares que el Fondo Monetario le asignó a Argentina en el marco de la asignación de derechos especiales de giro que tuvo, y que a Argentina le vino muy bien, porque yo creo que, digamos, eso le permite, yo creo que se puede pensar de que el gobierno va a llegar a las elecciones sin tener demasiada crisis con la reserva, ¿no? Bien. Pero bueno, esa no, obviamente no es la solución es que Argentina pueda exportar más, y donde Argentina tiene más posibilidades de exportar, obviamente, en su sector agropecuario. El segundo semestre, seguramente en agosto, se terminaron ya las liquidaciones, o las grandes liquidaciones por las exportaciones del complejo sojero, y tenemos entonces un segundo semestre en que el central va a tener que ir manejando con mucho cuidado la situación de las reservas, y que siempre existe en Argentina la posibilidad de que aparezca un hecho o un ruido o una alteración en el mercado cambiario. Yo hace más o menos un mes, conversando con Ricardo Fonseca en nuestro programa, le decía, bueno, el funcionario Martín Guzmán dijo, no vamos a devaluarlo, dice Culfas también. Bueno, el funcionario no puede ni debe decir otra cosa. Claro. Ahora, en Argentina muchas veces los funcionarios han tenido expresiones que después han quedado en el recuerdo como expresiones casi graciosas, aquellas de que el que apuesta al dólar pierde, de Lorenzo Sigó, o el del presidente Dualde diciendo el que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, digo, Argentina siempre puede haber lo que se suele llamar un cisne negro, ¿no? Claro. Es decir, un hecho, digamos, que sorprende a todos. Y yo suelo decir que Argentina es una especie de granja que cría cisnes negros. Tenemos una situación realmente, desde el punto de vista económico, delicada, y el gobierno lamentablemente no ha acertado en la estrategia de estabilizar la economía, porque cuando uno mira que la inflación es 50%, es porque hay desequilibrios muy marcados en la economía. Ahora, usted hablaba del Banco Central, y en los últimos 10 días el Banco Central se ha tenido que desprender de dólares para comprar, para evitar precisamente la suba de la divisa norteamericana, y por otro lado es medio imposible que ingresen más dólares, teniendo en cuenta también el cepo a la carne, que era una de las posibilidades de que le ingresen, ¿no? Bueno, efectivamente, en los últimos días las estimaciones dicen que el Central ha vendido entre 700 y 900 millones de dólares. ¿Por qué los vende? Bueno, los venden en las operaciones con bonos para tratar de mantener tranquilo el dólar. ¿Por qué el gobierno trata de mantener tranquilo? Estoy usando una expresión de Martín Guzmán, ¿no? Es decir, tranquilicemos la economía. Bueno, trata de hacer eso porque sabe que el impacto del dólar sobre la estructura de costos genera presiones inflacionarias. Y entonces viene devaluando el mercado oficial. No es que no haya devaluado, el gobierno devalúa, pero el mercado oficial, dólar Banco Nación, lo viene devaluando muy por debajo de la tasa de inflación. Eso es para evitar que se acelere más la inflación, pero a su vez eso mismo empieza a generar la expectativa de decir, bueno, ¿hasta cuánto aguantan devaluando el 1% si la inflación es 3%? ¿Cuánto pasa antes que el tipo de cambio realmente se atrase? Y el final de esas películas ya lo conocemos. Es decir, si se atrasa mucho el tipo de cambio y en algún momento se recupera su valor bruscamente, bueno, sabemos que eso tiene consecuencias muy negativas para la economía, ¿no? Alfredo, por otro lado, hablamos del dólar y qué pasa con el valor del peso. Un peso que cada vez me da la sensación vale menos. Y por otro lado, para reactivar el empleo, por ejemplo, hay miradas que indican que es fundamental generar inversiones, ¿no? Capitales. Pero me pregunto cómo esos capitales van a apostar por la Argentina cuando hay tantos dólares. Esta situación de tener tantos dólares distintos, con cotizaciones distintas y demás, ¿es similar en otros países o solo acá en la Argentina se da este fenómeno? No, yo creo que en los países de la región en general ese problema no existe, pero vuelvo a insistir en esto, los países de la región tienen una inflación de un dígito. Claro. Y eso, obviamente, los otros días yo comentaba que los funcionarios de las grandes empresas internacionales, por este mes y el mes que viene, empiezan a hacer el presupuesto 2022. Yo decía, qué difícil estar en lugar de los que presupuestan, porque en realidad, ¿cómo se hace el cálculo económico con este nivel de inestabilidad, ¿no?
Eso por un lado es un problema. Por otro lado, el tema de la inversión, lo que es delicado no es solamente que no entre inversión externa, es que, que no exista un nivel de inversión interna inclusive suficiente. Argentina tiene una inversión, cuando se mide la inversión dentro del Producto Interno Bruto, es decir, dentro del total de riqueza que se genera en un año, tenemos un nivel que está en el 20%, digamos. Y en realidad para crecer tendríamos que estar a lo mejor en el 25, 26, 27%. Entonces, cuando uno mira, cuando uno se aleja un poco de la coyuntura y mira así una década o 2 décadas, se da cuenta que Argentina viene en una situación de no crecimiento desde hace muchos años. Desde 2011 más o menos, Argentina no crea empleo privado, empleo formal, ¿no? Es decir, no el empleo en negro. Tenemos una economía en negro que es cercana en el empleo al 40%. Bueno, todo eso atenta contra la posibilidad de que la economía crezca, ¿no es cierto? Y a mí me da la impresión que las estrategias que ha venido siguiendo el gobierno no han logrado lo que aspiraban. Ahora el gobierno está tratando de llegar más o menos bien a la elección, ¿no? Martín Guzmán ha dicho, vamos a tranquilizar la economía. Yo un poco en broma he dicho, el plan de tranquilizar la economía, pisando el tipo de cambio, pisando las tarifas, en fin, le podríamos llamar plan lexotanil, digamos, para tranquilizar. Pero todos sabemos que estos planes tienen un problema que es el síndrome del día de después. Es decir, está bien, pasan las elecciones y después hay que tener mucho cuidado con el después.